Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en estos foros, en estos eventos del Día Mundial del Agua, en la cual, Colegio de Posgraduados, el programa de Hidrociencias y el doctor Juan Rubiños, pues nos está, convocando, ¿no? Le sigue, de acuerdo al programa que tenemos establecido, la intervención y su conferencia del ingeniero, maestro en ingeniería, en el área de hidráulica por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús Heriberto Montes Ortiz. Él nos va a hacer, la presentación de un tema muy importante, por supuesto, sobre todo en estos tiempos de eventos extremos, sequía, ciclones, del monitoreo en ríos y presas durante eventos meteorológicos extremos. El ingeniero Jesús Heriberto Montes Ortiz actualmente es gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, aquí en México, y su trabajo está en oficinas centrales en la Ciudad de México. Entre sus principales labores y funciones que tiene como responsabilidad está el acopio de información hidrológica, administración de redes de medición y operación del sistema de información hidrológica, de la disponibilidad de aguas superficiales, delimitación de zonas federales, vigilancia a la evolución de fenómenos hidrometeorológicos que impactan en el territorio mexicano. También el ingeniero Jesús Heriberto Montes Ortiz es el secretario técnico del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, también de México. También es asesor hidrológico de la región 4, que comprende América del Norte, América Central y el Caribe, en la Organización Meteorológica Mundial, y también es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Gracias, ingeniero Heriberto. Entonces lo invitamos, por favor, a presentar su tema: importancia del monitoreo en ríos y presas durante eventos meteorológicos extremos. Adelante, ingeniero Jesús. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Me comunican que la licenciada Cintia Mendoza está en la sala y que va a ayudar a proyectar, pero ¿con qué nombre está? Le otorgué el coanfitrión a CYN. ¿Es Cintia Mendoza ella? A ver, un momento, ahorita les comento. Es Lisette Mendoza. Pero en el, ¿cómo se llama? En el Zoom, ¿con qué nombre está? Sí, aparece como Lisette Mendoza, precisamente. Lisette, ok. Sí, ella me va a apoyar en proyectar. Ok, ahí vamos. Ok, ya está. Sí, sí puedes verificar. Lisette, a ver si ya puedes proyectar. Por favor, al colega o colega que está como sin quitar el coanfitrión, por favor. Sí, ya pudo proyectar. Muchas gracias. Muy bien, pues nuevamente, muchas gracias a todas, a todos por esta invitación. Al doctor Juan Enrique Rubiños, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar un tema de gran importancia y una actividad que se realiza en la Comisión Nacional del Agua sobre el monitoreo. Como bien se mencionaba anteriormente, pues estoy en la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. Pertenezco a la Subdirección General Técnica de la CONAGUA en oficinas centrales. En un momento escuché la exposición del doctor Naún, muy importante y muy buena la exposición. Un saludo, doctor Naún. Asimismo, vi a Martín Ibarra,
También un saludo a todas, a todos nuevamente. Y bueno, para iniciar, pues vamos a comentar esta parte que les comentaba. Una de las actividades que se realizan en la Subdirección General Técnica, pues corresponde precisamente al monitoreo que se lleva a cabo en diferentes condiciones a lo largo del año y no únicamente durante la época de lluvias. Uno de los periodos más importantes precisamente es la época de lluvias, cuando se tienen algún ciclón tropical o algún frente frío, pero también en otras épocas llevamos a cabo este monitoreo. Si puedes ponerlo como presentación, Lisette, pasamos a la siguiente. Muy bien, mientras lo pone como presentación, comentar que de hecho una de las atribuciones principales en la Comisión Nacional del Agua es tanto el monitoreo como presentar y dar esta información al público en general de todos los registros históricos que se tienen. Por un lado tenemos el monitoreo horario ante la ocurrencia de algún evento extremo, pero también la recopilación y disposición de todos los datos históricos que se tengan de las diferentes estaciones, tanto climatológicas, hidrométricas, y esto nos sirve para llevar a cabo algún diseño de una obra hidráulica en alguna zona del país. Entonces, más adelante también comentar esta parte. Adelante, por favor. Quisiera empezar con algo muy breve que tal vez muchos ya lo han escuchado y lo sabemos. En nuestro país, por su ubicación geográfica, vemos el mapa de la izquierda, pues es susceptible precisamente a la ocurrencia de diferentes fenómenos meteorológicos. Tenemos, por ejemplo, del centro hacia el norte un clima seco o semiseco, que tienen precipitaciones en algunas zonas, por ejemplo, en Nuevo León, del orden de 650 milímetros anuales, o en Baja California Sur, Baja California, del orden de 250 a 300 milímetros. Y por otro lado, en el sur y sureste, precipitaciones mayores a 3.000 milímetros anuales. Esto gran parte se debe a la ubicación geográfica de nuestro país y de forma natural han ocurrido estas condiciones a lo largo de muchos años, y que eso nos propicia a tener ciertas condiciones en el norte y ciertas condiciones en el sur y atacarlas de diferente forma. Han escuchado que en los últimos años se ha tenido sequía importante en algunas zonas del norte, incluido Nuevo León, pero también se han tenido inundaciones importantes en algunas zonas de Tabasco, Chiapas, por ejemplo, lo del 2020. Este era un tema importante. Y voy a iniciar, si avanzamos, algunas acciones con el tema, por ejemplo, de la sequía. Para el tema de la sequía, tenemos información que de forma muy valiosa nos aporta y nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos, de hecho, llevan a cabo un monitoreo que realizan en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y se tiene el monitor de sequía de América del Norte. Este es uno de los productos que nos comparten a través del Servicio Meteorológico Nacional, y con esto nos permite tener un análisis de cómo se va comportando quincenalmente la sequía. En la siguiente lámina tenemos un mapa de México. Por ejemplo, este es el último monitor de sequía con fecha el 15 de marzo de 2023. Como les comentaba, se actualiza cada 15 días. Tenemos diferentes intensidades de sequía. Abajo se muestran las diferentes intensidades y el porcentaje del territorio nacional que se encuentra en este tipo de sequía. Del lado derecho vemos algunas de las variables que se ocupan para realizar este monitor de sequía, y como les comentaba, en conjunto, quien nos proporciona esta información es el Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, está publicada en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Y a partir de eso, nos envían esta información quincenalmente con diferentes formas de analizar la información, con diferentes tipos de información y a diferentes escalas, por ejemplo, estatal, por organismo de cuenca, a nivel municipal, y a partir de ello se toman diferentes acciones que nos permitan afrontar estos temas de sequía. Por ejemplo, ahorita vemos que algunas zonas con mayores grados de sequía están en Nuevo León o en Tamaulipas, zonas de Coahuila. Adelante, por favor. Ahora, que hay algunas situaciones que
nos han complicado o que han impactado en el tema de la ocurrencia de la sequía a lo largo de los diferentes años. Por ejemplo, una de ellas es el cambio de uso de suelo. Esto en algunas zonas ha permitido que se tengan el comportamiento de los escurrimientos en la zona sea diferente y que no nos permita, por ejemplo, la recuperación de los acuíferos, entre otras situaciones. Por ejemplo, el tema de urbanización acelerada, que va relacionado un poco con el crecimiento poblacional. Algo que ocurrió y que tal vez ustedes han visto en el tema de Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey duplicó prácticamente su población en los últimos 20 años. De tener aproximadamente 2,5 millones de habitantes, pasó a tener más de 5 millones de habitantes. Entonces realmente eso impacta en el tema de las fuentes de abastecimiento y la forma en la que se tenga que tener esta agua y cómo se distribuye. Otro tema muy importante, por ejemplo, pues es el tema de la deforestación, entre otros que pudiéramos mencionar. Ahora, por ejemplo, como les comentaba, recibimos esta información del Servicio Meteorológico Nacional, analizamos cómo se comportan, en dónde se concentra, en qué cuencas de las presas, en qué cuencas de los ríos. Nosotros tenemos mediciones, por ejemplo, en el país hay aproximadamente más de 6,000 bordos y presas. Algunos son muy pequeños, pero damos un seguimiento muy específico a 210, ya que 210 presas son las más grandes y son las que concentran eh, el tipo de uso más importante y la mayor cantidad de almacenamiento. Por ejemplo, el 92% del volumen total de las 6,000 está en esas 210 y son las más importantes en cuanto a generación, riego, agua potable, abastecimiento de agua potable, turismo, entre otras. Entonces, estas 210 grandes presas, nosotros damos un seguimiento diario, tenemos en coordinación con los organismos de cuenca y direcciones locales de la Conagua, nos mandan la información del nivel y determinamos a partir de ello el almacenamiento, la extracción que tiene, tenemos la evaporación, la precipitación y vamos viendo el comportamiento de estas presas día con día. Cuando hay un evento como un huracán, nos dan datos cada media hora, cada hora, dependiendo cómo ocurra la situación. Pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de la sequía, es un tema más a mediano y largo plazo. Nos mandan esta información, nosotros comparamos también con el monitor de sequía y vemos las zonas donde se tendrían mayores problemas en cuanto a almacenamientos. Por ejemplo, otro caso es que en los últimos días se ha mencionado es, por ejemplo, el sistema Cutzamala y las presas de Nuevo León. Por ejemplo, La Boca y Cerro Prieto tienen almacenamientos muy bajos. La Boca es una presa muy pequeña. Cerro Prieto está bajo del 15% de llenado. En el caso del Cutzamala está bajo del 50% de forma general las tres presas principales. Y de hecho es el último almacenamiento que más bien el más bajo de los últimos 26 años. Entonces, cruzando esta información del monitoreo de la sequía con la información de ríos, presas principalmente, determinamos las zonas críticas en cuanto a la cantidad de agua que se tenga en esta zona y a partir de ello se implementan acciones. Entonces aquí vemos la importancia de estar monitoreando esta situación. De hecho, podemos ir viendo si una presa entra en una situación crítica o no. Hay veces que las presas de forma normal en la época de lluvia se llenan, en la época de estiaje bajan sus almacenamientos, pero hasta cierto punto. Hay otras presas que definitivamente llegan a niveles muy bajos, como está ocurriendo con las presas de Nuevo León. Entonces, este monitoreo en conjunto de lo que nos comparte el meteorológico, más lo que recopilamos día con día de las presas, nos permite identificar las zonas críticas. Y esta identificación previo a llegar a una situación de completamente un desabasto de agua. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Sonora, el tema de identificar esto, en Nuevo León, en el Cutzamala. Entonces, ahorita se tienen, por ejemplo, identificadas estas situaciones que son complicadas y nos permite tomar acciones. Por ejemplo, algunas de las que se están haciendo tanto en Nuevo León como en el Valle de México, se están rehabilitando pozos, se están implementando acciones a través del agua subterránea debido a que el agua superficial
pues ha tenido complicaciones y no se ha recuperado. Por ejemplo, en Monterrey, algunas de las acciones que se están planteando y que desde el año pasado se hicieron son, por ejemplo, la rehabilitación, puesta en marcha de nuevos pozos. Por ejemplo, hay medidas que se pueden implementar a través de las industrias. Y esto abona al tema de un texto que tenemos en la parte izquierda de los programas de medidas preventivas y de mitigación contra la sequía. Ahí se dan muchas recomendaciones que se pueden implementar ante una sequía, y una de ellas es que los industriales, por ejemplo, puedan ceder temporalmente durante la emergencia agua a través de sus pozos sin provocarles alguna afectación, y que esta agua sea destinada al abastecimiento de la población. Entonces se trabaja, por ejemplo, en la distribución con pipas, en la cesión de volúmenes con las industrias, se trabaja en la rehabilitación de pozos. Por ejemplo, hay zonas donde por el mantenimiento o por la falta de mantenimiento los pozos no funcionan bien, entonces se rehabilita nuevamente para obtener el caudal que originalmente se tenía. Y también tenemos que a partir de 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones. De hecho, precisamente el día de ayer sesionó esta comisión, tiene la participación de 14 dependencias, incluidas la Conagua, es presidida por Semarnat, y también ahí se plantean ciertas acciones, ciertas problemáticas, y se toman decisiones en cuanto a acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, muchos de los proyectos que se están trabajando actualmente se han tratado en estos grupos de trabajo. Ustedes ahorita recordarán, por ejemplo, se está trabajando en el tema de Guadalajara, en la presa del Zapotillo, que nos brindará en conjunto con el Salto 3 metros cúbicos por segundo. Se está trabajando en la presa La Libertad, en el acueducto El Cuchillo 2, que esto abona a mitigar el déficit de agua que se tiene en Monterrey. Se está trabajando en algunos proyectos en conjunto con el Estado de México y la Ciudad de México, por ejemplo, en rehabilitación de algunos pozos, la potabilizadora Madín 2, la tecnificación del riego en la presa del Bosque, en la zona cercana. Entonces, estas son las acciones finales, podríamos decir, que derivó de todo el monitoreo que les mencioné del servicio meteorológico, de las presas, de la situación, de la ocurrencia de precipitaciones, del comportamiento de los ríos, y al final se plasma en acciones concretas que nos permitan ayudar o mitigar de alguna forma lo que está ocurriendo. Como les comentaba, hay situaciones que históricamente han ocurrido, pero otras que nos afectan de forma importante, como el crecimiento poblacional. Aquí en el Valle de México también ha crecido de forma muy importante, y estas acciones tienen que ir enfocadas en eso. Esto es de forma general para no tener tanto tiempo en cuanto, por ejemplo, al tema de las sequías. Aparte está el tema de las inundaciones, que como les comentaba, se trata también en esta comisión. Y, por ejemplo, en este caso tenemos, esta es una imagen de algunos fenómenos meteorológicos que afectan al territorio nacional. Y bueno, los más comunes, por ejemplo, tenemos los frentes fríos, que nos dejan mucha lluvia en determinadas épocas, en Veracruz, en algunas zonas de Tamaulipas, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, nos dejan muchísima lluvia, como ha ocurrido en 2020. Tenemos, por ejemplo, el monzón de Norteamérica, que precisamente el año pasado nos dejó lluvias muy buenas en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora. Tal vez ustedes recordarán, y ahorita les voy a mostrar, las presas de Chihuahua prácticamente quedaron llenas, fue a causa del monzón de Norteamérica. Y tenemos, por ejemplo, los ciclones tropicales, que también por la ubicación geográfica de nuestro país somos susceptibles a que ocurran tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y nos han ocurrido, y a veces simultáneo, como en el 2013. Hay situaciones que nos han complicado y que aportan o abonan a que las inundaciones sean más graves o se compliquen más. Por ejemplo, tenemos asentamientos de poblaciones muy cerca de ríos, y esto ha ocurrido en muchos lugares, y eso provoca que ante la ocurrencia de alguna avenida pues se tenga una afectación muy directa. Por ejemplo, como les comentaba, las obras, los puentes, por ejemplo, específicamente tienen que llevar un diseño hidrológico e hidráulico muy justificado bajo normatividad aplicable, que nos permitan que ante la ocurrencia de alguna avenida no se provoque alguna afectación ni a la infraestructura ni a la población. Nosotros, de hecho, en una de nuestras atribuciones tenemos también el otorgamiento de estos permisos
pero bajo un estudio justificado, que parte de una información básica es los datos tanto hidrométricos o climatológicos, y con ello obtenemos los gastos de diseño asociados. Hay veces que las obras no están bajo esta consideración y tenemos problemas, impide que pase el flujo de agua, se provoca un remanso, se desborda y después tenemos daños tanto a población como a infraestructura. Y un tema muy importante que ha ocurrido también es la deforestación. Eso nos provoca que se tengan las lluvias en diferente cantidad o en diferente proporción a lo largo del año y los escurrimientos sean muy complicados o muy fuertes en ciertos momentos en algunas zonas urbanas. Estos son algunos, tenemos más. Ahora, por ejemplo, en la Subdirección General Técnica, aquí en la gerencia, llevamos a cabo un monitoreo prácticamente permanente y todos los días, sea Navidad, sea Año Nuevo, todos los días, de las lluvias, de los ríos y de las presas. Contamos con estaciones climatológicas pertenecientes a la Conagua, que nosotros hemos instalado, pero también contamos con convenios con otras dependencias que nos permiten complementar nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos información de INIFAP, ellos tienen algunas estaciones y nos comparten datos de Protección Civil, de algunos gobiernos estatales, de algunos gobiernos municipales. Tenemos también la medición en algunas estaciones hidrométricas y, como les comentaba, en presas. Prácticamente tenemos datos de estaciones automáticas que miden cada 10 minutos y vía satelital transmiten cada hora el dato, o convencionales, que alguien toma el dato cada día y nos manda la información. Cuando hay un evento extremo, como un huracán, implementamos en conjunto con los organismos de cuenca unas brigadas de monitoreo continuo. Y ya sea que las estaciones sean convencionales, se manda personal a que esté tomando el dato continuamente cada hora. Y lo mandan por diferentes vías de comunicación. Esto permite retroalimentar, y de hecho mandamos toda esta información a Protección Civil continuamente y a nuestras propias brigadas de protección a la infraestructura y atención a emergencias, y ellos se van enfocando y se van moviendo dependiendo cómo vaya ocurriendo la situación. Mucha de esta información también la comparte el Servicio Meteorológico Nacional, como los vientos y todo lo que corresponde a la parte meteorológica, pero en cuestión de las mediciones de los ríos, lluvias y las presas, ya específicamente lo que se está registrando, nosotros lo mandamos a Protección Civil y ellos lo están monitoreando continuamente. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? En esta zona ya está ocurriendo esto, y ellos se mueven y así van moviéndose dependiendo lo que ocurra. Y ellos toman todas las medidas de desalojo de la población, de tal vez no amerita el desalojo, hay implementación de refugios temporales. Hay una coordinación muy estrecha con Protección Civil. Tenemos, de hecho, comunicación continua todos los días. Tenemos varios grupos de WhatsApp, tenemos intercambio mediante correos, existen las conferencias de prensa, entre otras. Y esto principalmente va enfocado a la protección de la población. Aquí se muestran algunos productos que elaboramos en algunas ocasiones. Por ejemplo, comúnmente enviamos un mapa y el mapa muestra cómo está ocurriendo la lluvia. Son las isoyetas de lluvia prácticamente, y una tabla con las precipitaciones máximas. Entonces se muestra, por ejemplo, dónde está la lluvia y va pintando de colores. La anterior, por favor, en dónde está ocurriendo la lluvia. Entre más rojo, morado es mucha lluvia, y los datos de estas lluvias. También tenemos un valor que le denominamos umbral, que se creó a partir de datos, primero un estudio general que se hizo con el CENAPRED, se ha ido afinando a lo largo del tiempo, y este umbral lo que nos indica es qué cantidad de lluvia empieza a tener problemas esa zona. El umbral está por municipio. Por ejemplo, es un ejemplo, en ciertas zonas el umbral es 40 milímetros. Esto quiere decir que acercándonos a 40 milímetros ya inician problemas de encharcamientos, de anegaciones, de incrementos de tirante, y Protección Civil empieza esta atención. Entonces nosotros continuamente estamos retroalimentando esto. Esto es, por ejemplo, en cuanto a lluvias. En cuanto a estaciones hidrométricas, por ejemplo, tenemos la cuenca del río Grijalva, una cuenca que recibe aportaciones muy importantes, tanto de los ríos de la sierra y algunas zonas aguas abajo de Peñitas. Por ejemplo, ahí se muestran los diferentes ríos y las estaciones que tenemos. Por ejemplo, cuando estamos reportando continuamente,
marcamos en verde lo que está abajo del nivel de desbordamiento y en rojo lo que ya está arriba del nivel de desbordamiento. Entonces, continuamente estamos mandando información y en cuanto nos acercamos al nivel de desbordamiento, notificamos rápidamente a Protección Civil, ellos acuden al sitio y verifican la situación, pero es algo que continuamente lo estamos haciendo. Este es un ejemplo, pero tenemos estaciones en diferentes estados de la República, en Veracruz, en diferentes zonas que nos permiten estar monitoreando esto. Por ejemplo, en el caso de presas, también tenemos los datos, que es la siguiente, y de hecho esa es una lámina que presentamos comúnmente en el comité de los martes, que ahorita voy a comentar muy rápido, voy a ir un poco más rápido. Actualmente tenemos 58% de llenado en todas las presas a nivel nacional, y diario vamos obteniendo un dato y sabemos cómo se están comportando, si suben, si bajan o algo. Y por ejemplo, algo que ocurrió en el año 2022, se muestra en las siguientes láminas. Estamos muy atentos en cómo evolucionan las presas. En cuanto llegue a un nivel importante, la siguiente, por favor, si es una presa de vertedor libre, pues notificamos y estamos continuamente notificando a Protección Civil qué caudal está derramando, sean 10, 20, 40, 50, 100 metros cúbicos, y también tenemos identificada la capacidad del cauce aguas abajo de estas presas, y con la cual empezaría a desbordar y tendrían problemas comunidades, infraestructuras, zonas de cultivo. Entonces, por ejemplo, le decimos, ¿sabes qué? En el caso, Cajón de Peña. Cajón de Peña es una presa que se ubica en Jalisco, está muy cerca de la costa, y comúnmente por los ciclones que pasen y que aunque no impacten en la cuenca, escurrimientos muy importantes. El año pasado esto ocurrió en ambas presas, se tuvieron escurrimientos importantes. Cajón de Peña llegó a un máximo de 114% de llenado, se hicieron extracciones de 161 metros cúbicos por segundo, en este caso es una presa de vertedor. Entonces, como les comentaba, tenemos los dos casos, vertedor libre, vamos notificando cómo evoluciona la presa y le decimos a Protección Civil, ¿sabes qué? Llegó a 100 y la capacidad son 90 en tal punto, hay que poner atención, y ellos implementan medidas de desalojo, ponen costalera o algo que permita que el gasto que se está extrayendo transite sin problema. En el caso de las presas de vertedor controlado, tenemos un protocolo establecido para ir operando las compuertas conforme se tengan los ingresos y conforme evolucione el nivel de la presa. En Cajón de Peña solo se extrajo 161. Por ejemplo, aguas abajo hay un puente y hay una zona de cultivo de plátanos. Entonces, más o menos para causar alguna afectación tendrían que ser gastos mayores a 400. Ahí no hubo ningún problema. Huites también llegó prácticamente al 100% de llenado. El 100% de llenado es el NAMO prácticamente. Se extrajo por poco tiempo 1,300 metros cúbicos por segundo. Ahí realmente está una zona muy encañonada y no hay problema, pero todo eso es lo que nosotros tenemos que estar continuamente verificando. Y a lo largo del año nosotros decimos, ¿sabes qué? Protección Civil, ya hay tantas presas cercanas al 100, 10, 20 o 30 o una o dos, y esta ya está derramando tanto, esta va a extraer tanto, en esta vamos a programar una extracción a partir de mañana y tanto. Y toda esta información va enfocada a protección a la población y se genera prácticamente de forma horaria en la época de lluvias. Para esto, por supuesto, nos coordinamos mucho con los organismos de cuenca, por ejemplo, las presas de riego, la Supera Hidroagrícola, estamos plenamente coordinados con ellos. Hay algunas presas que se operan en conjunto con CFE, como Huites, y también estamos en continua comunicación. De hecho, tenemos una guardia, que ahorita voy a comentar más con ustedes, que está las 24 horas. Adelante, por favor. Aquí tenemos otras dos presas. El Granero en Chihuahua llegó a un 165% de llenado. Las Vírgenes, esta presa que está muy bonita al verla, tiene dos vertedores, uno recto y uno en arco, y estuvo derramando varios meses por ambos vertedores. Este es de vertedor libre. El derrame máximo que tuvo fue del orden de 900 metros cúbicos por segundo. Entonces estuvimos muy atentos porque se empezaban a tener afectaciones en un puente. A la población no hubo ningún problema, pero prácticamente estuvimos así enviando información cada hora para ver cómo evolucionaba la situación. Adelante, por favor, me voy un poco más rápido. Esto es lo que les comentaba. Tenemos un trabajo continuo con Protección Civil prácticamente y en coordinación con nuestras oficinas regionales. Ahora, ¿cómo difundimos la información? Tenemos muchos medios para difundirla. Tenemos a través del Twitter, se publican los datos, a través de Facebook,
conferencias de prensa, en boletines, en correos electrónicos, en llamadas. O sea, buscamos cualquier medio para reportar a Protección Civil y que esté atento. Le mandamos correo, WhatsApp, llamada, para asegurar que le está llegando la información. Y algo que también quisiera invitarlos es, todos los martes se lleva a cabo el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Ahí se muestra, es en la Liga de Conagua, de Facebook y de Twitter, y se presentan la situación, por ejemplo, de la atención a emergencias, cómo va el Cutzamala, los aspectos meteorológicos, climatológicos, el diagnóstico y pronóstico, la situación de las presas. Y todos los martes estamos prácticamente a las 10 de la mañana dando esta información que amablemente nos apoyan otros compañeros. Y como les comentaba, adelante, por favor. Tenemos un grupo, en esta gerencia hay tres subgerencias. Muy rápido les comento. Una es la de hidrometría, que esta se dedica precisamente a dar el mantenimiento y todo lo que se refiere a las redes de medición, principalmente. Tenemos otra que es análisis hidrológicos. Esta se dedica a todo lo que se refiere a los análisis para algún diseño de obra enfocado a algún permiso. Y tenemos hidrología operativa, que esta es donde se analiza toda la información, se recopila toda la información, se guarda en la base de datos, pero al final retroalimenta las otras dos subgerencias. Entonces, en esta subgerencia de hidrología operativa tenemos un grupo de compañeros que están las 24 horas del día monitoreando las condiciones de todo el país, de todo. Y llaman a los organismos de cuenca, a las direcciones locales, y le dicen, móvanse para acá, o vean cómo está la situación, pasen los datos, implementen una brigada. Y las brigadas son muy grandes, que involucran información del servicio meteorológico, de atención a emergencias, del intercambio de información, en continua comunicación con Protección Civil. Cuando hay un huracán, realmente no dormimos por estar muy atentos a lo que esté pasando, y que Protección Civil atienda la zona. Ahora, si ustedes gustan, tenemos varias páginas que son totalmente públicas donde se puede consultar esta información que manejamos. Por ejemplo, aquí está la del monitoreo de presas. Ahí se tienen los datos de todas las presas. Diariamente se actualiza la una, y ahí ustedes pueden ver cómo van evolucionando las presas, qué almacenamiento tiene, qué extracción tiene. Y tenemos el sistema de información hidrológica. Esta es nuestra base de datos general, donde se concentra prácticamente todo. Y ahí se muestra, por ejemplo, en una primera parte, la lluvia que está ocurriendo de forma horaria, en las estaciones automáticas. Más abajo tenemos la lluvia ocurrida en las últimas 24 horas, y más abajo tenemos un enlace donde está toda la información histórica de estaciones climatológicas, hidrométricas, de presas. Ustedes ahí pueden consultar la información que quieran. Creo que aquí nos faltó agregar la página del comité, porque también del comité hay una página pública, si gustan se las compartimos, donde ustedes pueden descargar y ver todas las sesiones, descargar las presentaciones, ver la información, analizar la información. Y este es uno de nuestros objetivos: brindar la información adecuada en el tiempo que sea adecuado, para que quien la utilice sean dependencias, sean instituciones académicas, los fines que tengan de diseño, de monitoreo, de atención a emergencias, de protección civil, estén totalmente retroalimentados de esta información y puedan, pues, darle el uso adecuado y como ahorita comentaba, enfocado a los ciclones tropicales, pues garantizar que la población esté protegida. Entonces, de forma general es lo que les quiero presentar, es lo que les quiero platicar. Les agradezco mucho la invitación, y cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes. Y en las páginas, cualquier comentario, de hecho ahí hay varios correos donde se puede consultar alguna duda o comentario, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Acabamos de escuchar un tema muy importante, digamos muy importante y actual, sobre todo en estas épocas del cambio climático, ¿no? Tanto de la información científica, como lo maneja el ingeniero, lo cual, digamos, cabe nuestra felicitación por su trabajo tan permanente, prácticamente de 24 horas del día, ¿no? Queremos resumir, pues, su importancia de su presentación en el monitoreo de la disponibilidad de agua en diferentes fuentes de aprovechamiento. Prácticamente
en su implementación para la planificación integral en los diferentes usos del agua, tanto para público urbano, agropecuario, industrial, generación de energía eléctrica, etc. Por otro lado, también destaca la gran importancia de la propuesta de acciones conjuntas con la protección civil y la población en general, ¿no? Para el manejo de estos impactos. Y no solamente en el manejo, no, sino también para mitigar estos eventos extremos de sequía y de inundaciones, ¿no? Y para complementar, digamos, su tema, pues, qué tan importante también es la difusión electrónica, escrita, visual, de tan importante trabajo. Mis felicitaciones, ingeniero. Muchas congratulaciones. Y ojalá pues siempre lo tengamos presente en estos eventos de conferencias y congresos. Gracias, ingeniero. ¿Alguna Muchas pregunta, gracias. algún comentario para el ingeniero? Yo quisiera realizar una pregunta, si me da la palabra, doctor. Adelante, doctor Antonio. Maestro Jesús, pues muchas felicidades por su presentación, muy ilustrada, muy importante. La importancia del monitoreo de ríos y presas nos las dejó muy clara. Y quisiera preguntarle con relación a las estaciones hidrométricas. Usted sabe que últimamente se han dejado de tomar datos en muchas de ellas. Y quisiera saber cómo hacen para solventar la falta de datos hidrométricos. Porque pues quizá las presas todas tienen datos, pero no todos los ríos o muchas estaciones ya no están tomándose datos. Sí, este es un tema muy importante y me parece muy acertada la pregunta. Por ejemplo, ustedes tal vez recordarán de la página del BANDAS, el Banco Nacional de Aguas Superficiales. Ahí se tienen datos de estaciones y si ustedes lo ven, por ejemplo, está actualizado al 2014. Realmente son muchos años, ¿no? Y gran parte de esa información pues se ocupa para el diseño y para otras cosas. Entonces, se han tenido algunos años un poco complicados en cuanto a los recursos. Algo que también impactó mucho en esto pues fue la pandemia. Pero les quiero comentar algo que desde mi punto de vista me da mucho gusto. Este año logramos que nos asignaran recursos para para tres temas muy importantes. Uno de ellos es dar un mantenimiento un poco más grande a las estaciones que ya se tienen. Otro es instalar nuevas estaciones en algunos puntos estratégicos, y estamos hablando de aproximadamente más de 100 estaciones. Eso es algo muy bueno que no ocurría. Y el tercero, este año vamos a actualizar el BANDAS, por lo menos al 2022. Vamos a checar bien si a 2021 o 2022, dependiendo de la información que se tenga, pero eso nos va a permitir tener una información actualizada. Teníamos ya un poco más de 7 años. Eso es un tema que nos traía muy preocupados, y créanme que si en algún momento después tenemos otra plática, yo les aseguraría que estaríamos ya hablando de esta actualización, porque de hecho ya la tenemos, o sea, ya tenemos los recursos y ya estamos avanzando en esta actualización. Esperamos que los trabajos de actualización inicien aproximadamente en el mes de mayo y concluyan en el mes de diciembre, pero ya está el recurso y ya se va a actualizar, y ustedes lo van a ver reflejado en las páginas, precisamente en la del BANDAS, toda esta actualización. Entonces, sí es un tema complicado, es un tema difícil, pero afortunadamente este año fue algo bueno que nos permitirá avanzar y retroalimentar parte de ese rezago que se tenía. ¿Las 100 estaciones son hidrométricas o climáticas? Son hidrométricas, pero son en diferentes puntos, ¿sí? Excelente. Pues muchas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias, y si gustan ustedes checar, o sea, es un trabajo que ya es un hecho. A finales de este año ya se tendría actualizado el BANDAS, y hay muchas estaciones, como les comentaba, que estaban a 2014, casi todas, podrán ver los datos Sí. actualizados,
y que tomarían, por ejemplo, muchos eventos que han ocurrido últimamente, el huracán Huila, Lorena, varios que ocurrieron en Nayarit, y que no está el dato actualizado en Así disposición es. del público. Gracias, maestro, ingeniero Jesús Montes Ortiz, por su conferencia. Y seguimos pues con la exposición de los siguientes colegas, ¿no? Muchas gracias. Bien, a continuación, el